vamos a ver cómo de manera clínica o con ayuda de laboratorio pues podemos diagnosticar a tiempo estas enfermedades y lograr entonces un tratamiento temprano para cambiar la calidad de vida de ese paciente. Me place presentar al licenciado Ángel Acosta, quien nos presentará la conferencia Pruebas especiales de quimioluminiscencia para marcadores cardíacos, un enfoque innovador en el diagnóstico cardiovascular. El licenciado Ángel Acosta es ingeniero industrial, maestría en gestión logística, ambos realizados en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, diplomado en alta gerencia, facilitador, catedrático, universitario, una persona muy versada en este tipo de temas. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Con ustedes, el licenciado Ángel Acosta. Muchísimas gracias. Un momentito. Ahora sí. Sí. Muchísimas gracias a todos, gracias al Centro Médico Siglo XXI por la invitación a estar acá en este día. Gracias por permitirnos externar algunas palabras con ustedes. Me pusieron la vara un poquito alta. Mis temas no van a ser tan médicos, van a ser un poco más técnicos en la parte diagnóstica. Gracias a la doctora Paulino, hoy no me toca chicharrón, hoy voy a tener que comer vegetales. Gracias, doctora. Y gracias a la doctora Pérez no me va a permitir celebrar con un cigarro al final de la noche. Pero eso es lo que toca. Bien, tomando en cuenta todo lo que nosotros hemos visto en el día de hoy, hemos visto varias pruebas, hemos visto de qué manera la parte cardiológica y a través de todas las pruebas que vemos impacta. Sabemos y tenemos algunos datos que rezan de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Y esto debido al envejecimiento de la población, estilos de vida poco saludables, como explicaba la doctora Paulino, la dieta alta en grasa y el sedentarismo. La obesidad y la enfermedad renal crónica también exacerba el riesgo cardiovascular. Y todo esto es un gran peso para la salud a nivel mundial, porque cada uno de estos hace de que cada año se invierta mucho más dinero en la salud, tratando de prever este nivel de riesgo. De manera natural y como ingeniero necesito hacer una pequeña introducción tomando en cuenta de cómo nosotros hemos ido evolucionando, cómo han ido evolucionando las pruebas diagnósticas, y para eso tenemos que ver cómo hemos ido evolucionando nosotros y cómo la humanidad a través del tiempo ha pasado por un proceso de evolución, y ese proceso de evolución ha venido a través de las diferentes revoluciones industriales que nosotros hemos tenido. Una primera revolución industrial a principios de los años 1700, donde la inclusión del vapor nos sacó de la revolución agrícola y nos trajo a producir en masa, nos trajo a movernos, a extendernos en los países de donde nace la revolución industrial en Europa. Luego, 100 años más tarde, la segunda revolución industrial, que tiene que ver con un tema de... A ver. Ok. 100 años más tarde, en el año 1870, con la electricidad, con el telégrafo, nos permitió a nosotros, la humanidad, a ir a lugares más distantes, a tener tipo de tecnología que era lo que en ese momento iba desarrollando el mundo. Y ya para los años 1970, 100 años después, también empieza, y ya sí aquí algunos de nosotros sí ya pertenecemos a esta era de electrónica, donde esto fue evolucionando la humanidad y nos fue dando la base sobre la cual se han desarrollado mucha de la tecnología que tenemos hoy en día. Después de la parte electrónica viene toda una parte digital, y con la parte digital muchas de las cosas que nosotros utilizamos hoy en día. Y una quinta revolución industrial que tiene que ver con las cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día, desde el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la interconectividad.
Hoy en día la inteligencia artificial no es más que toda la información que se fue recabando desde la parte electrónica y digital, hoy en día la están poniendo en la mano de ustedes. Cuando nosotros accedemos a plataformas, que hay diversas, como ChatGPT, lo que hace es que esa pregunta que hacemos o eso que andamos buscando se va a una base natural que ya nosotros hemos ido alimentando con el tiempo y que hoy en día la tenemos al alcance de la mano. Hago esta analogía porque de igual manera las pruebas de laboratorio referentes a todo lo que tiene que ver con la parte cardíaca han ido evolucionando de igual manera. Y nosotros vemos cómo en una primera etapa inicial las pruebas con las cuales se hacían los diagnósticos de los problemas cardíacos empezaban con pruebas tan sencillas hoy en día como la TGO, la TGP, el LDH, que fueron las primeras usadas, pero tenían una muy baja especificidad y también se elevaban con daño hepático y daño muscular, lo cual hacía que era un poco difícil poder identificar si realmente ese era el problema que tenía el paciente. También la CK Total, que mejoró la detención del daño muscular, pero también fue poco específica. Ya entonces, en años subsiguientes, para la década de los 80 y 90, vienen otras pruebas, como es el caso, por ejemplo, de la CKMB, que ya sí era un marcador un poco más específico y sí podía diferenciar de la CKNAC inicialmente, permitió diferenciar entre el daño cardíaco y el daño muscular y se convirtió en el gold estándar de los años 80 y 90. Para los años 90 y 2000, la troponina T, troponina I fueron más específicas y hoy en día tienen una muy alta utilización y se convirtieron hasta hoy en el gold estándar para el diagnóstico de problemas cardíacos. Tienen una muy alta sensibilidad y especificidad para la necrosis microcárdica y se convirtieron en el gold estándar para el diagnóstico y detectan incluso microinfartos. Pruebas como la mioglobina, que se usó como marcador temprano por su rápida elevación. Hoy en día hay otras pruebas diagnósticas que no son de mucho uso, por lo menos no aquí en República Dominicana, y que se han ido desarrollando y que son pruebas que dan una mayor predicción, como son la prueba, por ejemplo, del HFAP. El HFAP es una prueba que, a diferencia de la troponina, se eleva mucho más temprana. Si hay un paciente con dolor de pecho o algunos síntomas son pruebas entonces que se elevan primero que la troponina y son mucho más específicas en modelos como por ejemplo las emergencias, no una parte diagnóstica limitada solamente al laboratorio. Y hoy en día son muy comunes pruebas, por ejemplo, como la troponina de alta sensibilidad, que son pruebas que detectan concentraciones muy bajas de la troponina, que permiten un diagnóstico precoz y son mucho más sensibles. Pero estas pruebas han llegado a niveles de sensibilidad, no por la prueba en sí, sino por el tipo de tecnología que se utiliza hoy en día, con la intención de que estas pruebas sean mucho más específicas, que sean mucho más sensibles, que sean mucho más rápidas para el diagnóstico del paciente. Mejora la estratificación de riesgo y el manejo de pacientes con dolor torácico en urgencias. Y ha reducido obviamente la necesidad de hospitalización en pacientes con infarto agudo del miocardio. Hoy en día hay otros nuevos biomarcadores que se utilizan con la intención de complementar las pruebas cardíacas comunes, como son las pruebas, por ejemplo, como el NT-proBNP, el dímero D, pruebas de inflamación como son la PCR ultrasensible, la interleuquina 6. Con todas estas supimos mucho durante pandemia porque fueron pruebas que durante este periodo fueron pruebas muy complementarias de lo que fueron las pruebas del COVID. Marcadores emergentes se estudian como predictores de remodelado cardíaco y pronóstico. Si vemos la evolución, vemos como desde los años 60, 80, pruebas básicas como lo son la ST, el LDH, la CK. En los años 80 y 90, la CKMB. Los años 90 y 2000, la troponina y la mioglobina. Después del 2000, el HFAP y hoy en día troponina ultrasensible y otros marcadores que ayudan no solamente a la predicción, sino al acompañamiento de estas pruebas cardíacas que mejoran el diagnóstico de los pacientes. Cuando nosotros vemos todo eso, vemos también que estudios recientes demuestran que hay otras pruebas que salen del espectro cardiológico, como son la prueba, por ejemplo, el CA-125, que es una prueba diagnóstica para el cáncer de ovario, pero hay relaciones y estudios que están viendo vínculos muy cercanos con la
que como biomarcador, que en congestión de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? De que hay otras pruebas de laboratorio, más allá de las pruebas rutinarias de cardiovasculares, que nos ayudan a identificar y que nos van a ayudar a predecir en el futuro otras complicaciones cardíacas. Cuando nosotros vemos esto, hemos visto la evolución de las pruebas, pero cuando nosotros vemos el diagnóstico es porque hay una prueba de laboratorio que ha salido y esa prueba de laboratorio ha pasado por un proceso. Nosotros solamente vemos el resultado, pero no sabemos de dónde sale la prueba, cómo sale la prueba, de qué manera ha nacido la prueba. Y desde sus inicios o desde las primeras metodologías que se utilizaban para diagnóstico hasta las utilizadas hoy en día, hay 3 cosas las cuales han ido evolucionando y lo que buscan los médicos para la parte de diagnóstico. La primera tiene que ver con un nivel de sensibilidad en la prueba, asegurarnos de que esa prueba sea lo suficientemente sensible, aunque para nosotros es un dolor de cabeza y le voy a explicar ahorita por qué. Lo segundo que tiene que ver con la especificidad, qué tan específica es la prueba, qué tan certera es la prueba en el diagnóstico o en el resultado de esa prueba. Y finalmente tiene que ver con qué tan rápido es el resultado que yo tengo al evaluar ese marcador en ese instrumento. Entonces, viendo esto y identificando esta tabla, vemos rápidamente cómo algunas características que tienen que ver con algunas pruebas. Por ejemplo, vemos la sensibilidad, especificidad, automatización, tiempo y volumen de muestra. Ustedes están acostumbrados a pruebas que vienen de instrumentos que utilizan una metodología conocida como ELISA, que la vamos a ver más adelante. Pero ¿qué comportamiento tiene este tipo de prueba en el laboratorio? Primero, que tiene una sensibilidad media, pero fue lo que utilizamos a principios de los años 70. Tiene una especificidad media, una automatización baja, un tiempo prolongado para el diagnóstico y volúmenes de muestra muy bajos. A medida que ha ido evolucionando la tecnología, nos encontramos con tecnologías que se han ido adaptando a la necesidad para mejorar el diagnóstico y hemos encontrado ahora una metodología ELFA que son más sensibles, que son más específicas, que el nivel de automatización es medio, que tiene un tiempo de respuesta ya no en horas, sino de minutos, y con un volumen de muestra que ya va medio. Si anteriormente yo podía procesar 1, 2, 5 pacientes, ahora yo puedo procesar 15 a 20. Pero la tecnología no se queda ahí. Y hoy en día estamos trabajando con un tipo de tecnología que es quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia utiliza un tipo de tecnología que permite, ahora sí, un nivel de sensibilidad muy alto, con una especificidad muy alta, con una automatización muy alta, un tiempo de respuesta en minutos y un volumen de muestra muy alto. Porque ahorita decía que era un problema. Uno de los principales problemas que nosotros no hemos encontrado son los médicos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un instrumento donde yo hago una prueba como la troponina en este primer instrumento y yo tengo un resultado. Y ese resultado me da negativo o me da valores que me indican de que es negativo. Su nivel de sensibilidad no le permite hacer una lectura más allá de la capacidad que pueda tener la quimioluminiscencia. Y en ocasiones se quejan de mi instrumento porque ese resultado de algunas pruebas en ese tipo de metodología o en el ELFA les da valores negativos. Y el médico espera un valor positivo o viceversa. Entonces, muchas veces nos encontramos con soluciones retadoras donde se encuentran que nuestra plataforma tiene primero un nivel de sensibilidad tan alto que permite lecturas que anteriormente no se podían hacer y también un rango de lectura de referencia que lo que otras plataformas y lo que otra tecnología lo marcan con asterisco, nosotros podemos hacer una lectura. Y muchos médicos dicen, pero ¿y estos niveles tan elevados? Lo que pasa es que en otra plataforma usted lo ve con asterisco, pero mi capacidad de lectura a través del instrumento es tan elevada, es tan alta, que ahora sí usted puede leer cuál es el resultado real de esa prueba. Entonces, como veíamos en el caso de la ELISA, en su momento fue desarrollado en los 70 y en su momento obviamente presentaba ventajas de que era económico, era ampliamente utilizado, se utilizaba en todos los mercados de diagnóstico, tenía buena sensibilidad para lo que había en ese momento, pero tenía limitaciones que son procesos manuales, tiempos largos, interferencias. Una prueba, por ejemplo, básica, virales, por ejemplo, una hepatitis C que le dura 2 horas y media, 3 horas, el proceso de manipulación. ¿Qué ha traído la tecnología? De que cada vez todos los instrumentos sean mucho más eficientes, sean mucho más automáticos.
Luego viene el ELFA, al utilizar enzimas fluorescentes para la detección y el análisis de la prueba, lo que hace es que sea más rápido que la ELISA, que sea más eficiente que la ELISA, aunque vamos a ver más adelante cómo tiene también sus limitaciones con relación a la parte de quimiluminiscencia. Su limitación, que tiene un limitado rendimiento y ya así comparado con una plataforma como esta. ¿Qué presenta esta tecnología? Primero, un principio de reacción luminiscente, que a diferencia del colorimétrico y el fluorescente, el tipo de tecnología permite, como les decía anteriormente, un diagnóstico más rápido, más eficiente, más preciso. Sus ventajas: tiene una muy alta sensibilidad y especificidad, la rapidez en minutos. Imagínese usted de que pruebas, por ejemplo, que anteriormente se tomaban troponina, CK, mioglobina, que se tomaban entre 30 y 40 minutos, este instrumento tiene la capacidad de dar un resultado en 17 minutos, en 15 minutos, y así sucesivamente. Que dicho sea de paso, está en el centro. Entonces, esa tecnología combinada con el instrumento hace que tenga un desempeño muy elevado. Donde anteriormente, por ejemplo, con ELISA, yo podía trabajar por hora entre 20, 25, no más de 30 pruebas. Hoy en día, instrumento como este puede trabajar 450 pruebas por hora. Puede trabajar 112 pacientes, o sea, 112 muestras diferentes al mismo tiempo, combinado con 30 reactivos montados a bordo diferentes. Yo puedo estar trabajando con una troponina, con un panel infeccioso, con un panel autoinmune, con un panel de alergias. Además de la ventaja que presenta esta plataforma desde el punto de vista de desempeño, su mayor capacidad viene a través del menú de prueba que puede presentar. Si nosotros nos vamos aquí al perfil cardíaco, nos damos cuenta de todas y cada una de las pruebas que se pueden hacer, las combinaciones que puede hacer este instrumento, no solamente con estos perfiles, sino como mencionaba ahorita el CA125, que es un marcador que ahora está en estudio, pero dése en cuenta cómo la influencia de otras pruebas puede devenir en un problema cardíaco, y han sido siempre pruebas de complemento que ayudan al diagnóstico del paciente. Algunos marcadores como la parte infecciosa. Durante el tiempo de pandemia, mientras otras plataformas y mientras otra tecnología estaban muy enfocados en todo lo que tenía que ver con las pruebas de COVID y relacionadas, la plataforma lo que hizo fue trabajar y desarrollar dentro de su propio perfil, hacer pruebas que fueran más rápidas, porque se necesitaba un tiempo de respuesta más rápido. Si anteriormente, por ejemplo, una prueba como el dímero D, que tuvo una alta demanda en ese tiempo, tenía una capacidad de respuesta de entre 20 y 25 minutos, desarrollaron durante ese tiempo un tema de velocidad y eficiencia, que ya estas pruebas, aunque aparecen por aquí, estas pruebas son mucho más rápidas. Tienen un tiempo de respuesta entre 10, 12 y hasta 15 minutos, para que pruebas cardíacas que necesitan una respuesta muy rápida, poder tener entonces a la mano un perfil como este a mano lo más pronto posible. Hay otros parámetros, como les decía, el panel tiroideo, los Epstein-Barr, la fertilidad, los marcadores tumorales, el panel TORCH, el metabolismo. Todas y cada una de estas pruebas son pruebas que puede hacer el instrumento, que la puede hacer combinada y que están a la mano de cada uno de ustedes. El panel completo autoinmune, el panel inflamatorio, que también es muy importante en el diagnóstico de los problemas cardiovasculares, como son la PCR, la PCT, la interleuquina. El panel prenatal. Este tipo de plataforma ha servido no solamente para la parte diagnóstica, sino también para la parte de investigación. Y desde hace unos años hay un proyecto muy bonito que nosotros empezamos aquí mismo en el siglo XXI, que tenía que ver con materno-fetal. Este instrumento tiene la capacidad de hacer pruebas como la beta-HCG libre y el PAPA, que son pruebas de diagnóstico para identificar si hay una malformación congénita, y ya todos ustedes saben las cosas que ustedes han podido lograr aquí en el siglo con ese tema. Entonces, la plataforma se ha convertido en una plataforma no solamente diagnóstica, sino también de investigación. ¿Y qué busca al final la plataforma? ¿Qué busca este tipo de tecnología? Este tipo de tecnología lo que hace es que busca una mejor detección de enfermedades infecciosas, autoinmunes, hormonales, oncológicas, a través de todo lo que puede lograr, no solamente con la rapidez y la eficiencia, sino también con la aplicación de tecnologías que cada día van siendo más efectivas para el diagnóstico del paciente. Una reducción de diagnósticos falsos. Des en cuenta que hacerlo en plataformas como las ELISA había una gran intervención humana, lo cual hacía de que había muchos errores y tenían que repetirse las pruebas. Aquí, por ejemplo, a diferencia de estas plataformas, la tecnología ha llevado de que se trabaja en tubo primario, a diferencia de como se hacían antes, que había que pasar por un proceso de pipeteo, que ya en este tipo de procesos no es necesario hacerlo.
El avance hacia la medicina personalizada, la innovación continúa. El futuro del diagnóstico realmente está en este tipo de tecnología. Pero ¿qué pasa? Yo mencionaba ahorita que uno de los grandes retos que nosotros tenemos son los mismos médicos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encontrado con situaciones donde no quieren la plataforma o se resisten a la plataforma, incluso a veces por la nomenclatura en la cual las nuevas plataformas están trabajando. Nos hemos encontrado de que si lo leían antes en nanogramo por mol y era diferente a como lo leía al instrumento al cual estaban habituados. Entonces es un trabajo nuestro en la parte diagnóstica poner en sus manos y poner a disposición de cada uno de ustedes este tipo de tecnología, este tipo de plataformas que ayuden al diagnóstico de cada uno de sus usuarios. Para nosotros es muy grato el hecho de que nosotros podamos llevar el diagnóstico más allá a la parte del laboratorio, sino también compartir este tipo de información con cada uno de los médicos para que sepa que esas pruebas que están haciendo y de esas pruebas de las cuales cada uno de los doctores ha expuesto de manera magistral, sepan de dónde sale, cómo sale la prueba, de dónde viene la prueba, con qué eficiencia están las pruebas sobre su escritorio. Pero nos queda una consideración final, y no se preocupe, doctor, no va a tener que pararse, ya yo estoy terminando. En este caso, a nosotros todos los días nos dicen, el tipo de tecnología va a sacar a las bioanalistas del laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, lo que faltaba en el laboratorio para su proceso de automatización durante mucho tiempo fue el tema del coprológico. Y era lo que nos pedían a gritos. Necesitábamos tener un instrumento automatizado porque todas las otras áreas están automatizadas y necesitamos automatizarnos. Trajimos el coprológico automatizado. Ahora no hay una sola área del laboratorio que no esté automatizada. Y el siglo XXI es uno de ellos. Pero ¿qué sucede? También luego ellas reflexionando, después que pedían a gritos, la plataforma decían, pero nos van a sustituir, nos van a sacar. Ya nosotros las bioanalistas no vamos a ser necesarias, porque una sola bioanalista que maneje una muestra, sea cual sea, la introduce en el instrumento y el instrumento se encarga de hacer el trabajo. Pero realmente hay un proceso y en el cual nosotros debemos de vincularnos, y es hacia donde voy a llevar mi reflexión final, y tiene que ver básicamente con que nosotros la inversión que tenemos que hacer ahora mismo no es en instrumentos, sino también en la transformación del talento humano. Y es por lo que ustedes están aquí hoy, es por lo que se está haciendo este congreso. No limitándose solamente a que ustedes tengan la información, sino trayendo y poniendo a mano, porque hoy en día la tecnología, hoy en día la inteligencia artificial, hoy en día nuevas plataformas de identificación ya son una realidad. Y esto continúa. A la velocidad en que nosotros vamos, toda esa tecnología va a empezar a explotar y desarrollarse de una manera más rápida que lo que se hicieron en años anteriores, porque tenemos mucha información a mano. Y esa información obviamente la tenemos para mejorar el diagnóstico de nuestros pacientes. Obviamente la parte del talento y la parte de lo que nosotros podemos hacer a través del conocimiento, de aprender, de llevar más información para nosotros poder mejorar el diagnóstico de nuestros pacientes, y que finalmente nosotros sepamos de que nosotros no estamos solos, de que hoy en día la intervención de las máquinas, de la robótica, de la tecnología debe de ir de la mano con el trabajo que hacemos cada uno de nosotros para mejorar lo que andamos buscando, que es el diagnóstico del paciente, y tener a mano mejores plataformas que nos ayuden a nosotros a mejorar el diagnóstico. Muchísimas gracias. Bueno, más que brillante la participación del licenciado Ángel Almanzar con esta plataforma sobre paneles diagnóstico de laboratorio para las diferentes pruebas, ¿no?, de diferentes patologías, cardíaco, inflamatorio, prenatal, etcétera. Vamos a entregar al licenciado Ángel Acosta su certificado de participación en este 8º Congreso Internacional Cuidando tu Corazón desde la prevención hasta la rehabilitación. No sin antes, porque tengo la presidenta del comité organizador aquí a mi lado, no sin antes pedirle a ustedes un fuerte aplauso para todos estos expositores brillantes que hemos tenido en esta primera plenaria.